más allá de quién tenga la razón o quién diga la verdad, en este caso que será trabajo del Ministerio Público así determinarlo, nos preguntábamos si existe un riesgo ya en el acto en sí de poder acostarse con una persona desconocida en lo que se denomina en la jerga popular un touch and go. El Código Penal en el artículo 130 prevé el presupuesto del abuso sexual en personas indefensas y en el cuerpo de este artículo habla de aquellas personas que no estén en el uso pleno de sus facultades, asociándose a la participación de elementos psicoactivos o sustancias estupefacientes, drogas sintéticas u otro tipo de materiales, o bien el alcohol, como pérdida de la capacidad de la facultad de la persona de tomar decisiones. ¿Existe un riesgo con el simple acto de acostarse con alguien en estas circunstancias? Una especialista nos aclara la duda. Para determinar el grado de reprochabilidad de la persona denunciada por abuso, deberían realizarse varios análisis a la víctima. Los análisis de sangre evaluarán su grado de intoxicación. En primer lugar, la abogada Cecilia Pérez aclara que debe haber una negativa y si la voluntad es violentada, ya es una coacción sexual. Se tiene que determinar primero que ella no quería y si ella no tenía una capacidad de resistirse por el grado del consumo, en este caso del alcohol, ¿verdad? Y si no, descartar la existencia de otras sustancias. Y la otra parte tiene que haber percibido de que eso era así para aprovechar la situación, ¿verdad? Hay que indagar un poco si había señales del no consentimiento o no había posibilidad de que ella manifieste su no consentimiento, porque si ella estaba en un grado de intoxicación elevado, no podemos hablar de un consentimiento pleno. Esto será clave teniendo en cuenta que existe un choque de versiones entre el denunciado y la denunciante. Si realmente hubo coito y la mujer quedó inconsciente, se agrava aún más el abuso sexual, pues la expectativa de cárcel sube de 3 a 10 años. Para la especialista hay un riesgo latente en este tipo de relaciones, más aún si la intención es dejar mal parada a la otra persona. Eso siempre es un riesgo. En el proceso penal siempre van a haber dos versiones del hecho. Son pocas las veces que de entrada una persona denunciada o acusada viene y dice si yo cometí el hecho así de la misma forma en la cual están relatando, ¿verdad? Pero sí es diferente si se acerca y generalmente pasan los casos de abuso sexual, ¿verdad? O de coacción sexual. Dice, no, yo no quería, y la otra parte dice, no, hubo consentimiento. Entonces, una cosa es decir que no pasó nada, otra cosa muy distinta es decir, ocurrió, pero en otras circunstancias. Eso se llama defensa afirmativa, ¿verdad? Según la abogada, la denunciante deberá hacerse un estudio psicológico y la investigación deberá buscar testigos a fin de determinar si hubo un forcejeo previo.